Oye mi gente. Antes de arrancar con esta vaina, pónganse los audífonos y acomódense bien. Esto no es para escucharlo por arriba. Esto es para sentirlo. Concéntrate en la historia, en cada sonido, en cada detalle. Y deja que la noche haga su trabajo. Y antes de seguir, déjame en los comentarios. ¿Desde dónde tú estás escuchando, y a qué hora? Quiero ver de qué rincones del mundo se están metiendo en esta oscuridad conmigo. Si quieres historias de un tema en específico, brujería, monte, apariciones, pactos, lo que sea. Tíralo ahí abajo también. Y ya tú sabes. Suscríbete, dale like y activa la campanita, que lo que viene por ahí está más fuerte que un sereno en la loma. Ahora sí. Sube el volumen. Respira hondo. Y prepárate. Capítulo 1, La loma que no duerme. Dicen los viejos que hay lugares donde el silencio pesa más que el ruido. Lugares donde uno siente que lo están mirando aunque no haya nadie. Lugares donde la noche no cae, se posa. La loma de la Ciénaga Vieja, allá entre San Juan y la frontera, era uno de esos lugares. Un sitio que la gente evitaba desde antes de que existieran caminos. Un sitio que los animales rodeaban. Un sitio donde la luna parecía apagarse. Pero en el año 1940, un hombre decidió subirla. Don Laureano Batista, un campesino pobre, flaco, con la piel curtida por el sol y los ojos cansados de la vida, escuchó un rumor. Que del otro lado de la frontera había un hombre que arreglaba la suerte. Un brujo. Un Hyungan. Un viejo que sabía cosas que no se debían saber. Laureano, desesperado por sacar a su familia de la miseria, cruzó Haití a pie. Nadie sabe qué pasó allá. Solo que regresó distinto. Más callado. Más pálido. Más vacío. Traía un papel viejo, arrugado, donde decía que era dueño de una parte enorme de la loma. Demasiado grande para un hombre sin un centavo. Cuando le preguntaban cómo consiguió esa tierra, él solo decía: la tierra es mía, pero yo no soy mío. Y nadie volvió a preguntarle. La primera noche que Laureano durmió en la loma, el viento no sopló. Los grillos no cantaron. Los perros no ladraron. El monte entero parecía contener la respiración. La casa que construyó era pequeña, de madera oscura, con un techo de zinc que parecía más viejo que él. Pero desde el primer día, algo se sentía raro. Las tablas crujían como si alguien caminara por dentro. Las ventanas vibraban sin viento. Y en la madrugada, Laureano escuchó un sonido que nunca había oído. Un sonido lento. Profundo. Húmedo. Off. Off. Como si la casa respirara. Laureano se levantó, agarró un taburete y se sentó afuera, mirando la loma. No dijo nada. No se movió. No durmió. Y así pasó la primera noche. Los animales fueron los primeros en sentirlo. Las gallinas no querían entrar al gallinero. Las vacas mugían mirando hacia el monte. Los burros rebuznaban sin razón. ¿Y los perros? Los perros se escondían debajo de la casa, temblando. Una mañana, Laureano encontró huellas alrededor de la casa. Huellas grandes. Profundas. Como de un animal pesado. Pero no eran de caballo. Ni de vaca. Ni de ningún animal que él conociera. Las huellas parecían humanas, pero alargadas, deformes, como si los dedos fueran demasiado largos. Y en la pared del gallinero había 3 marcas. 3 líneas largas, quemadas, como si algo caliente hubiera pasado la mano. Laureano no dijo nada. Solo miró la loma. Y siguió trabajando. Las noches se volvieron más pesadas. El sonido de la casa respirando se hizo más fuerte. Más profundo. Más vivo. A veces, Laureano escuchaba pasos afuera. Pasos lentos. Pesados. Como si un animal grande caminara alrededor de la casa. Pero cuando salía con la lámpara, no había nada. Solo el monte oscuro. Y el silencio. Hasta que una noche, lo vio. No de frente. No claramente. Solo un instante. Una figura. Alta. Delgada. Parada entre los árboles. No tenía forma definida. Era como una sombra más oscura que la noche.
como un agujero negro tragándose la luz. Laureano parpadeó. Y desapareció. Pero desde esa noche, él dejó de dormir dentro de la casa. Dormía afuera, sentado en su taburete, mirando la loma. Como si estuviera esperando algo. Los vecinos empezaron a notar cosas raras. A veces, al amanecer, veían humo saliendo del monte. Pero no era humo de fogata. Era un humo negro, espeso, que se movía como si tuviera vida. Otras veces, escuchaban un relincho. Pero no era un relincho normal. Era un sonido grave, profundo, como si viniera de un animal que no debía existir. Una noche, un vecino llamado don Fulgencio juró que vio algo en la mata de coco más alta del patio de Laureano. Algo parado arriba. Quieto. Mirando hacia abajo. No pudo ver bien qué era. Solo que tenía forma de hombre. Pero no era hombre. Y al lado, algo más grande. Algo que parecía un caballo. Pero no era caballo. Fulgencio no volvió a pasar por ahí de noche. Laureano empezó a cambiar. Ya no hablaba con nadie. Ya no comía con la familia. Ya no iba al pueblo. Solo se quedaba sentado afuera, mirando la loma, como si estuviera vigilando algo. O esperando que algo saliera. A veces murmuraba cosas en un idioma que nadie conocía. A veces se reía solo. A veces lloraba sin lágrimas. Una noche, su esposa lo encontró parado en el patio, mirando hacia el monte, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué tú ves, Laureano? Le preguntó. Él no respondió. Solo levantó una mano y señaló la oscuridad. Ella miró. No vio nada. Pero sintió algo. Un frío que le bajó por la espalda. Un silencio que le apretó el pecho. Una presencia que no podía explicar. Esa noche, ella agarró a los niños y se fue donde su hermana. Nunca volvió. Laureano se quedó solo. ¿Y la loma? La loma empezó a moverse. No físicamente. No como un terremoto. Era otra cosa. Era como si el monte respirara con él. Como si la tierra se acomodara. Como si algo debajo estuviera despertando. Los animales desaparecían. Las gallinas amanecían sin plumas. Las vacas sin ojos. Los perros sin voz. Y cada mañana, había huellas nuevas. Más grandes. Más profundas. Más, humanas. Una madrugada, un campesino que pasaba por el camino vio algo que nunca olvidó. Laureano estaba parado en el patio. Inmóvil. Mirando hacia la mata de coco. Y arriba. Arriba estaba algo. Una figura negra. Alta. Delgada. Con un sombrero campesino viejo. Sin cara. Sin ojos. Sin boca. Solo oscuridad. Y al lado. Un caballo. Pero no un caballo normal. Tenía la piel quemada. Negra. Con partes rojas que parecían brasas vivas. Del lomo salía humo. Y los ojos. Los ojos eran humanos. El campesino se quedó paralizado. No podía moverse. No podía gritar. No podía respirar. La figura levantó la cabeza. Y aunque no tenía ojos, él sintió que lo estaba mirando. El caballo resopló. Un humo negro salió de su boca. Y el campesino corrió sin mirar atrás. Nunca volvió a pasar por ahí. Meses después, encontraron a Laureano muerto. Sentado en su taburete. Mirando la loma. Con los ojos abiertos. Como si hubiera visto algo en el último segundo. La tierra pasó a otro dueño. Y luego a otro. Y luego a otro. Pero la loma. La loma nunca volvió a dormir. Y lo que Laureano trajo de Haití. Lo que él despertó. Lo que él llamó. Todavía está ahí. Mirando. Respirando. Esperando. Capítulo 2. La casa que respira. Dicen que cuando uno llega a un sitio embrujado, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Y eso fue lo que le pasó a don Ramón Alcántara la primera vez que pisó la loma de la Ciénaga Vieja, en el año 1958. Él venía con su esposa Teresa y sus dos hijos, Carmelina y Luisito, buscando un lugar tranquilo donde criar animales y sembrar. Pero desde que bajaron del camión, el aire se sintió raro,
pesado, como si la loma entera estuviera aguantando la respiración. La casa que habían comprado era vieja, de madera oscura, con un techo de zinc oxidado que crujía con el viento. Las tablas tenían marcas profundas, como garras. Pero Ramón, hombre de campo, hombre duro, no creía en cuentos. Esos son ratones grandes, dijo, sin mirar dos veces. Teresa, sin embargo, sintió un frío en la espalda. Un silencio extraño. Como si el monte estuviera escuchando. Esa primera noche, mientras acomodaban las cosas, la casa hizo un sonido que ninguno había escuchado antes. Un sonido lento, profundo, húmedo. Oh, oh, como si algo enorme respirara desde dentro de las paredes. Ramón se quedó quieto. Teresa lo miró. Los niños dejaron de jugar. Eso es el viento, dijo Ramón, pero su voz tembló un poco. Durmieron mal. La casa crujía. El piso vibraba. Y cada cierto tiempo, ese sonido volvía. Como si la casa estuviera viva. Al amanecer, Ramón salió al corral. Las vacas estaban inquietas. Los burros sudados como si hubieran corrido toda la noche. Y las gallinas. Todas mirando hacia la loma, como si algo estuviera parado allí. En la tierra había huellas. No eran de caballo. No eran de perro. Eran grandes, profundas, como si un animal pesado hubiera caminado alrededor de la casa. Y en la pared del gallinero. 3 marcas largas, quemadas, como si algo caliente hubiera pasado la mano. Ramón tragó en seco. Pero no dijo nada. La segunda noche fue peor. El sonido volvió, pero esta vez venía del techo. El zinc vibraba. Algo caminaba arriba. Algo pesado. Tac. 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 Ramón salió con una linterna. Apuntó hacia el techo. Y vio 2 ojos. Ojos humanos. Mirándolo desde arriba. El corazón se le fue al estómago. La linterna casi se le cae. Y entonces lo escuchó. Ramón. Una voz de hombre. Vieja. Arrastrada. Como si viniera de dentro del zinc. Ramón corrió para adentro y trancó la puerta. Teresa lo vio pálido. ¿Qué viste? Nada, mintió. Un animal. Pero los niños no durmieron esa noche. Decían que escuchaban pasos en el pasillo. Y que alguien respiraba detrás de la puerta. A la tercera noche, apareció. Ramón estaba sentado afuera, tratando de demostrar valentía, cuando lo vio salir de entre las matas. Un perro negro. Tamaño mediano. Pelaje áspero. Y ojos. Ojos humanos. El perro se quedó mirándolo. Sin parpadear. Ramón sintió que el aire se le iba. El perro dio un paso. Luego otro. Y se sentó frente a él. Y habló. No debiste venir. Ramón se quedó congelado. La voz era ronca, profunda, como si viniera de un pecho humano. ¿Qué tú eres? Preguntó Ramón, sin darse cuenta de que estaba hablando. El perro ladeó la cabeza. Yo soy lo que queda. Y se fue. Desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Esa misma madrugada, la casa empezó a crujir. Las paredes temblaban. El piso vibraba. Y el sonido volvió, más fuerte. ¡Oh! ¡Oh! Teresa agarró a los niños. Ramón tomó un machete. Salgan. Gritó. Pero cuando abrieron la puerta, se quedaron paralizados. En el patio, arriba de la mata de coco más alta, estaban ellos. La sombra del hombre. Alta. Delgada. Con sombrero campesino. Sin cara. Sin ojos. Sin boca. Solo oscuridad. Y al lado. El caballo quemado. Los ojos humanos brillaban en la oscuridad. El pico largo goteaba algo oscuro. Y del lomo salía humo. No se movían. Solo miraban. Ramón sintió que las piernas no le respondían. Teresa lloraba en silencio. Los niños temblaban. La sombra levantó una mano. Una mano hecha de oscuridad pura. Y señaló la casa. En ese instante, la casa respiró.
fuerte. Profundo. Como si estuviera viva. ¡Oh! Las ventanas se abrieron de golpe. Las puertas se cerraron solas. El techo vibró como si algo caminara por dentro. Luisito, el hijo menor, salió corriendo hacia el monte. Ramón fue detrás de él con la linterna. El monte estaba oscuro. Demasiado oscuro. Como si la luz no quisiera entrar. Luisito. Gritaba Ramón. Luisito. Y entonces lo vio. Un hombre montado en un caballo. Pero no era un hombre. Era la sombra. Con sombrero. Sin cara. El caballo quemado respiraba humo. Yo te lo busco, dijo la sombra, con una voz que no era voz. Ramón retrocedió. No, no. Pero ya era tarde. La sombra se metió entre los árboles. El caballo desapareció en la oscuridad. Ramón corrió detrás. Corrió hasta que se quedó sin aire. Corrió hasta que la linterna se apagó. Corrió hasta que el monte se tragó su voz. Y despertó al amanecer. Tirado en el suelo. Sin ropa. Lleno de marcas en la piel. Como si algo lo hubiera agarrado con garras calientes. Luisito apareció horas después. Cerca de la casa. Descalzo. Sangrado de las rodillas. Y sin recordar nada. Solo dijo. El hombre del sombrero me llevó. La casa, detrás de ellos, respiró una última vez. ¡Oh! Y el silencio volvió a la loma. Pero la sombra. El caballo. Y el perro. Seguían allí. Mirando. Esperando. Respirando. Capítulo 3. El camino que aparece de noche. Hay caminos que uno conoce desde niño. Y hay caminos que solo aparecen cuando algo quiere que tú los veas. En la loma de la Ciénaga Vieja, había un sendero que nadie recordaba haber visto antes de 1963. Un camino estrecho, de tierra negra, que bajaba entre dos hileras de árboles torcidos. De día no estaba. De noche, aparecía. El nuevo dueño de la propiedad era don Hilario Guzmán, un hombre serio, de bigote grueso, acostumbrado a trabajar con machete desde que tenía uso de razón. Él había escuchado rumores sobre la loma, sobre la casa que respiraba, sobre el perro negro, sobre el caballo quemado. Pero no creía en nada de eso. Hasta que la primera noche escuchó el silbido. Un silbido largo, profundo, que venía desde el monte. No era silbido de persona. No era silbido de pájaro. Era algo más. Algo que parecía imitar un silbido humano, pero mal. Hilario salió al patio con una lámpara de gas. El aire estaba frío. Demasiado frío para ser verano. Y ahí lo vio. El camino. Un sendero que no estaba cuando él llegó. Un camino que se abría entre los árboles como si alguien lo hubiera dibujado con un dedo gigante. La tierra era negra, húmeda, como si hubiera llovido solo ahí. Y al fondo. Se veía una sombra moviéndose. Hilario sintió un escalofrío. Pero no entró. No todavía. Esa noche, los animales no durmieron. Las vacas mugían mirando hacia el monte. Los burros pateaban el suelo. Las gallinas no se subieron al palo. ¿Y los perros? Los perros no ladraban. Solo gemían bajito, como si supieran que algo estaba caminando afuera. A medianoche, Hilario escuchó pasos. Pasos lentos. Pesados. Como si un caballo estuviera caminando alrededor de la casa. Pero no había sonido de herraduras. Solo carne golpeando tierra. Tac. 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 Hilario agarró el machete. Abrió la puerta. Y vio algo que le heló la sangre. En el borde del camino recién aparecido. Había huellas. Huellas enormes. Profundas. Con forma de pezuña. Pero alargada, como si la pezuña tuviera dedos. Y al lado de esas huellas. Otras más pequeñas. De perro. Pero demasiado separadas, como si el animal caminara erguido. Hilario tragó en seco. Y entonces lo escuchó. Un susurro. Hilario. La voz venía del camino. Del fondo. De la oscuridad. Hilario retrocedió. La lámpara temblaba en su mano. ¿Quién anda ahí?
dijo, aunque sabía que no era un hombre. La voz volvió. Ven. Hilario cerró la puerta de golpe. Trancó todo. Y se quedó despierto hasta el amanecer. Pero el camino seguía ahí. Negro. Húmedo. Esperando. La segunda noche, el camino volvió a aparecer. Pero esta vez, más largo. Más profundo. Como si se estuviera acercando a la casa. Hilario decidió vigilar desde la ventana. La luna estaba alta. El viento no se movía. El monte estaba demasiado quieto. Y entonces lo vio. Una figura. Alta. Delgada. Con un sombrero campesino viejo. Parada en medio del camino. No tenía cara. No tenía ojos. No tenía boca. Era la sombra. La misma que había visto Ramón. La misma que había visto Laureano. La misma que había hecho el pacto décadas atrás. La sombra levantó la cabeza. Y aunque no tenía ojos, Hilario sintió que lo estaba mirando. El caballo apareció detrás. Negro. Quemado. Con partes rojas como brasas vivas. El pico largo brillaba con saliva oscura. Los ojos humanos lo seguían todo. Hilario sintió que el corazón se le iba a salir. Pero no podía moverse. No podía cerrar la ventana. No podía respirar. La sombra levantó una mano. Y señaló la casa. En ese instante, algo cayó en el techo. ¡Pam! Hilario saltó del susto. El techo vibró. Algo caminaba arriba. Tac. 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 Y luego. Un rasguño. Largo. Profundo. Como si algo estuviera marcando el zinc con garras calientes. Hilario agarró la lámpara y salió al patio. El camino seguía ahí. La sombra seguía ahí. El caballo seguía ahí. Pero ahora había algo más. Un perro negro. Tamaño mediano. Ojos humanos. Parado en el techo de la casa. El perro lo miró. Y sonrió. Una sonrisa humana. Torcida. Horrible. Y habló. No debiste abrir la puerta. Hilario retrocedió. El perro saltó del techo sin hacer ruido. Cayó en el suelo como si flotara. Y caminó hacia él. Hilario levantó el machete. Atrás, demonio. El perro ladeó la cabeza. No soy demonio. Soy recuerdo. Y desapareció. Se deshizo en humo negro. La tercera noche fue la peor. El camino apareció más cerca. A solo unos pasos de la casa. Como si quisiera entrar. Hilario decidió seguirlo. No por valentía. Por desesperación. La lámpara alumbraba poco. El aire estaba espeso. El silencio era tan fuerte que dolía. El camino parecía moverse. Respirar. Cambiar de forma. Hilario escuchó pasos detrás de él. Volteó. Nada. Siguió caminando. El monte se cerraba a su alrededor. Los árboles parecían inclinarse. Como si lo observaran. Y entonces lo vio. Un hombre montado en un caballo. Pero no era un hombre. Era la sombra. Con sombrero. Sin cara. El caballo quemado respiraba humo. El pico goteaba. Los ojos humanos brillaban. La sombra extendió una mano. Ven conmigo. Hilario retrocedió. No, no. Pero el camino se cerró detrás de él. No había vuelta atrás. La sombra se acercó. El caballo resopló. El aire se volvió caliente. Pesado. Irrespirable. Hilario sintió que se desmayaba. Que el mundo se apagaba. Que la loma lo tragaba. Y entonces. Todo se volvió negro. Lo encontraron al amanecer. Tirado en el patio. Sin ropa. Lleno de marcas en la piel. Como si algo lo hubiera agarrado con garras calientes. El camino ya no estaba. El monte estaba normal. El silencio era profundo. Hilario despertó horas después. No recordaba nada. Solo dijo una frase. El camino me llamó. Y desde ese día. Cada noche. El camino vuelve a aparecer. Más largo. Más oscuro.
más vivo. Esperando al próximo dueño. ¿Por qué la sombra? El caballo. Y el perro. Siguen allí. Mirando. Respirando. Llamando. Cuarta parte, la loma no olvida. La madrugada estaba tan pesada que parecía que el aire se podía masticar. No había brisa, no había grillos, no había nada. Solo ese silencio raro que uno siente cuando el monte está despierto, pero no quiere que tú lo sepas. Yo iba subiendo la loma con una linterna vieja que alumbraba menos que un fósforo mojado. Cada paso que daba hacía un sonido extraño, como si la tierra estuviera hueca por dentro. Y mientras caminaba, sentía que algo me seguía, pero no se escuchaban pasos. Era como si la presencia se moviera sin tocar el suelo. La linterna parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces, y en ese último parpadeo, vi una silueta parada entre 2 árboles. Alta, delgada, con un sombrero viejo. No tenía cara. No tenía forma. Era como si la oscuridad hubiera decidido ponerse de pie. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y cuando los abrí, ya no estaba. Pero el olor, ese olor a cuero quemado, a tierra mojada, a animal muerto, se quedó pegado en el aire como si fuera humo. Seguí caminando, pero la loma se sentía distinta. Como si estuviera respirando. Como si cada árbol me mirara. Y mientras subía, me acordé de algo que mi abuelo siempre decía cuando hablaba bajito, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara: en esta loma hay historias que no se cuentan, porque si tú las dices, se despiertan. Yo nunca le creí. Hasta esa noche. A mitad del camino, escuché un sonido detrás de mí. No eran pasos. Era como si alguien arrastrara algo pesado por la tierra. Me viré rápido, pero no había nadie. Solo la sombra de los árboles moviéndose sin viento. Y ahí me llegó a la mente la historia del hombre que bajó sin sombra. Mi abuelo decía que ese hombre subió buscando una vaca perdida y que cuando volvió, 3 días después, caminaba como si no fuera él. Tenía los ojos abiertos, pero no veía. Y cuando el sol le daba, no proyectaba sombra. Nada. Como si estuviera incompleto. Él decía que su sombra se quedó allá arriba, atrapada en la loma, y que algo más bajó en su lugar. Yo nunca entendí esa historia, hasta que sentí que algo caminaba detrás de mí sin hacer ruido, como si no tuviera peso. La linterna volvió a parpadear y se apagó. La oscuridad me tragó entero. Y en ese silencio, escuché un susurro. No era voz de hombre. No era voz de mujer. Era algo en el medio. Algo que no debía existir. Me quedé quieto, sin mover un músculo, y fue ahí cuando vi una figura blanca entre los árboles. No caminaba. Flotaba. Y el pelo le caía mojado por la cara. Me acordé de la historia de la mujer del camino malo, esa que pedía ayuda a los hombres y los llevaba a un claro donde se transformaba en algo que no era humano. Dicen que un tigre la siguió una vez y que cuando ella se viró, la cara se le estiró como goma, los ojos se le pusieron negros y la boca se le abrió demasiado. Él salió corriendo, pero desde ese día, ella se le sentaba en el pecho cuando dormía. Y cada vez que él intentaba gritar, ella le decía: tú me seguiste, ahora yo te sigo a ti. Ese hombre murió con los ojos abiertos. Y mientras veía esa figura blanca entre los árboles, yo sentí que si la miraba 2 segundos más, iba a terminar igual. Seguí caminando sin mirar atrás. La tierra estaba más húmeda, como si hubiera llovido solo en ese pedazo de monte. Y entonces escuché algo que me heló la sangre: pasos. Lentos. Pesados. Arrastrados. Como si alguien caminara con los pies descalzos sobre barro. Me viré despacio, y ahí estaba otra vez la silueta del sombrero. Más cerca. Mucho más cerca. Y detrás de él, había otras sombras. No tenían forma. No tenían cuerpo. Se movían como si fueran humo vivo. Y todas venían hacia mí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Y en ese momento, me acordé de otra historia que mi abuela contaba, la del niño que no debía hablar. Ese niño desapareció en la loma y volvió una semana después, pero no era él. No hablaba, no lloraba, no reaccionaba. Solo miraba hacia la loma. Una noche empezó a hablar en un idioma raro, viejo, como si algo hablara a través de él. El brujo del pueblo dijo:
este niño no volvió solo. Algo lo está usando para mirar. El niño murió meses después, pero antes de morir, dijo una sola frase: ellos vienen. Y mientras veía esas sombras acercarse, entendí exactamente lo que él quiso decir. Las sombras se detuvieron a pocos metros de mí. El hombre del sombrero inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando. Y ahí, dentro de su sombra, un ojo humano se abrió. Un ojo real. Vivo. Mirándome. Y una voz, que no venía de él sino de todas las sombras juntas, susurró: tú subiste, ahora baja si puedes. Y en ese instante, la tierra tembló. La loma entera empezó a moverse. Como si estuviera viva. Como si me estuviera tragando. Como si me hubiera estado esperando desde hace mucho tiempo. Y yo entendí algo que nunca quise entender. En esa loma, nada se olvida. Nada se pierde. Nada vuelve igual. Y lo que sube, no siempre baja. Quinta parte, lo que la loma guarda. La tierra temblaba bajo mis pies como si algo enorme se moviera por debajo, como si la loma entera estuviera despertando después de un sueño demasiado largo. Yo traté de mantener el equilibrio, pero el suelo se abría en pequeñas grietas que dejaban escapar un vapor caliente, un aliento viejo que olía a hierro, a humedad, a algo que llevaba siglos enterrado. Las sombras seguían ahí, quietas, mirándome sin ojos, pero sintiendo cada latido de mi corazón como si fuera un tambor llamándolas. El hombre del sombrero inclinó la cabeza otra vez, y el ojo escondido dentro de su sombra parpadeó, lento, como si estuviera reconociéndome. Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si la loma me agarrara por los tobillos, como si la tierra misma me dijera que no me fuera. Y mientras trataba de moverme, escuché un sonido que no había escuchado nunca, un lamento profundo, largo, que venía desde el fondo de la tierra. No era un animal. No era humano. Era algo más antiguo que cualquiera de los dos. Algo que no debía estar despierto. La oscuridad se movió. No como sombra, sino como agua negra. Subía por los troncos, se deslizaba por las piedras, se metía entre mis dedos como si quisiera treparme por la piel. Yo sentí un frío tan fuerte que me dolieron los huesos. Y entonces, detrás de mí, escuché pasos pequeños, rápidos, como los de un niño corriendo descalzo. No quise voltear, pero los pasos se detuvieron justo detrás de mi oreja. Y una voz bajita, infantil, susurró: no mires, si miras, te ve. Yo cerré los ojos, pero la voz volvió a hablar, esta vez más cerca, como si estuviera dentro de mi cabeza: él viene. Y cuando dijo eso, sentí un aliento caliente en mi nuca, como si alguien estuviera respirándome encima. Me viré sin querer, y no había nadie. Pero el olor, ese olor a leche agria, a tierra mojada, a sudor viejo, era el mismo que describían en la historia del niño que no debía hablar. Ese niño que volvió de la loma hablando lenguas que nadie conocía. Ese niño que decía que algo lo estaba usando para mirar. Ese niño que murió diciendo: ellos vienen. La tierra volvió a temblar, más fuerte. Los árboles crujieron como si se fueran a partir. Y entonces, desde el fondo del monte, se escuchó un galope. Un caballo. Pero no era un caballo normal. El sonido era irregular, como si una de las patas estuviera rota. Y cada vez que pisaba, se escuchaba un chisporroteo, como si algo quemado se moviera. Yo sabía lo que era. Todos en el pueblo conocían la historia del caballo quemado. Ese animal que apareció una noche con el cuero derretido, con los ojos blancos, con humo saliéndole del hocico. Ese caballo que no debía existir. Ese caballo que, según decían, era el mensajero del pacto que uno de mis antepasados hizo en Haití. El galope se acercaba. Cada paso hacía vibrar la tierra. Y entre los árboles, vi una figura enorme, negra, con el cuerpo retorcido y el cuello demasiado largo. El caballo salió a la luz de la luna, y su piel quemada brilló como carbón encendido. Tenía un ojo colgando, moviéndose como si todavía viera. Y cuando respiró, salió humo negro de su hocico. El animal me miró, o al menos trató de hacerlo, y dio un relincho que no sonó como un relincho. Sonó como un grito humano. Las sombras se movieron hacia los lados, abriendo un camino para él. Y detrás del caballo, apareció otra figura. No era el hombre del sombrero.
Era algo más grande. Más viejo. Una sombra tan alta que los árboles parecían doblarse a su paso. No tenía forma definida, pero dentro de ella se veían cosas moviéndose. Manos. Rostros. Ojos. Como si estuviera hecha de todas las almas que la loma había tragado a lo largo de los años. Yo traté de retroceder, pero la tierra se abrió detrás de mí, dejando ver un hueco oscuro, profundo, que olía a humedad y a huesos viejos. Y desde ese hueco, escuché voces. Muchas voces. Voces que lloraban. Voces que rezaban. Voces que gritaban mi nombre. Yo no entendía cómo sabían mi nombre, pero lo repetían una y otra vez, como si me estuvieran llamando desde el fondo de la tierra. El hombre del sombrero dio un paso hacia mí. La sombra líquida que lo formaba se movía como si estuviera viva. Y cuando se acercó lo suficiente, pude ver que dentro de su pecho había algo latiendo. No era un corazón. Era un ojo. Un ojo enorme, rojo, que se abría y se cerraba como si respirara. Y cuando ese ojo me miró, sentí que mi mente se partía en dos. Vi cosas que no debía ver. Vi gente enterrada viva. Vi rituales en la oscuridad. Vi pactos hechos con sangre. Vi a mis antepasados arrodillados frente a algo que no tenía forma, entregando algo que no era suyo. La sombra extendió una mano hacia mí. Una mano larga, delgada, con dedos que parecían raíces secas. Y cuando me tocó el hombro, sentí un frío tan profundo que pensé que me iba a morir ahí mismo. Pero no me morí. Porque la sombra no quería matarme. Quería otra cosa. Quería que yo viera. Quería que yo entendiera. Y entendí. La loma no era solo un lugar. Era un cuerpo. Un cuerpo vivo. Un cuerpo que guardaba cosas. Cosas que no debían salir. Cosas que no debían ser vistas. Cosas que estaban esperando. Esperando que alguien subiera. Esperando que alguien abriera la puerta. Esperando que alguien como yo llegara. El hombre del sombrero acercó su rostro sin rostro al mío. Y el ojo dentro de su sombra se abrió tanto que parecía que iba a salirse. Y una voz, profunda, vieja, que no venía de él sino de toda la loma, dijo: «Ya te vimos». Y en ese momento, todo se apagó. La luna. El viento. El sonido. La vida. Solo quedó la oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía tener peso. Una oscuridad que me tragó entero. Una oscuridad que no tenía final. Y mientras caía, escuché algo que me heló el alma. Un susurro. Un susurro que venía de todas partes. Un susurro que decía: «Lo que sube, no baja».